Ya muchachos, ahora sí, este videito tiene la intención, ¿cierto?, de trabajar lo que es la retroalimentación de todos los contenidos que se van a evaluar en matemática. Entonces, este videito lo vamos a dividir en tres partes, en tres grupos. La primera, vamos a trabajar el cálculo de percentiles y cuartiles. La segunda, la graficación de cuartiles. Y por último, vamos a trabajar probabilidades. Iniciando, ¿cierto?, con el cálculo de percentiles y cuartiles, vamos a observar que siempre se nos va a otorgar un grupo de datos. Este grupo de datos, como pueden observar, está de manera desordenada. Entonces, nuestra primera misión va a ser ordenar estos datos de menor a mayor. Una vez que nosotros los tenemos ordenados de menor a mayor, siempre, pero siempre tenemos que contabilizar los datos, ambos, y verificar que la cantidad de datos del primer grupo sean las mismas que del segundo grupo. Porque es un error frecuente que solemos cometer, es que al momento de organizar estos datos de menor a mayor, siempre o nos saltamos algún dato o colocamos alguno de más. Y muchos de los errores que podemos presentar para después el desarrollo de la actividad y que no tiene que ver con el procedimiento de la operatoria, tiene que ver exactamente con esto, de que no contabilizamos bien los datos, por ende después las posiciones que vamos a utilizar van a estar erradas. Ahora, vamos a iniciar primero que todo con los percentiles. Los percentiles y los cuartiles son medidas de posición. Los percentiles es una medida de posición que va a dividir mi total de datos, sea cual sea el grupo, en 100 partes iguales. Y para poder calcular la posición de estos percentiles, nosotros tenemos una fórmula. La fórmula es n por k dividido en 100. Y los percentiles que a nosotros nos pueden solicitar, ¿cierto?, nos puedan pedir en las posiciones, puede ser desde el número 1 hasta el 99. Eso quiere decir que puede ser cualquier número dentro de ese grupo numérico. Es decir, puede ser el número 10, el número 15, el número 35, 87, 29, cualquier número del 1 al 99. Solamente para esta retroalimentación, para esta cápsula, vamos a utilizar el percentil 85. Entonces, para poder calcular, poder cambiar acá. Para poder calcular el percentil 85, espérenme que no puedo cambiar la pantalla. Espérenme un ratito, chicos. Ahora sí. Vamos a observar, ¿cierto?, como bien les comentaba, que tenemos dos valores, dos variables. Tenemos n y k. Siempre y cuando nosotros tenemos una fórmula matemática que va acompañada de números o de algún dato, ¿cierto?, significa que esta fórmula va a ser aplicable, ¿cierto?, a cualquier algoritmo que queramos utilizar para el cálculo de percentil o cuartil, como es este caso. Lo único que va a ir cambiando van a ser estos datos, en este caso los datos que están en las letras. La letra n significa total de datos. Y la letra K en nuestra fórmula matemática significa nuestra variable. Ahora, ¿cuál es nuestro total de datos? ¿Cuál es nuestra variable? Nuestro total de datos va a ser todos los datos que tenemos y podemos contabilizar acá, que deberían ser lo mismo que este grupo numérico. Si nosotros contamos todos estos datos, nos vamos a dar cuenta que son un total de 15 datos. Y K, ¿cierto?, que es nuestra variable, va a ser siempre ese numerito chiquitito que va a acompañar a nuestro percentil o nuestro cuartil. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es valorizar. Cuando hablamos de valorizar, ¿cierto?, es cuando nosotros cambiamos estas letrecitas por los números correspondientes. N por K dividido en 100.
y nos están pidiendo calcular nuestro percentil 85. Entonces, n, que es nuestro total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 15 datos en total. Por k, que es nuestra variable. ¿Cuál es nuestra variable en este caso? 85. Entonces 15 lo tengo que multiplicar por 85. Y posterior a esa multiplicación nos pide dividirlo en 100. Ahora, multiplico 15 por 85. Recuerden que si no nos sabemos las tablas como tal o no sabemos cómo hacer el cálculo de forma mental, podemos hacerlo rayando el cuaderno, ¿cierto? Haciéndolo en una esquinita, no hay ningún problema con eso. Al contrario, prefiero que lo hagan porque así evitamos futuros errores. Entonces, al multiplicar 15 por 85 nos va a dar el valor de 1275. Continuamos con la ecuación, con la fórmula, y esto me dice que lo tengo que dividir por 100. La estrategia que siempre les hemos enseñado al dividir por 100 es: escribo el mismo resultado que me da en la multiplicación, es decir, 1275, y al momento de dividirlo por 100 yo tengo que contar cuántos ceros tiene el 100. En este caso el 100 tiene 2 ceros, tiene 1 y 2, ¿cierto? Y al dividirlo vamos a colocar una coma decimal, porque es lo que nos va a dar de resultado si hacemos la división. Voy a contar de derecha a izquierda, ¿ok? Es decir, desde el 5 hacia el 1, 2 números, 2 espacios. Voy a contar 1, 2. Y delante del valor número 2 voy a colocar mi coma decimal. De esta manera, yo acabo de hacer la división por 100 de una manera mucho más simple, mucho más simplificada y sin necesidad de saberme la tabla del 100. Mi resultado entonces de 15 por 85 dividido en 100 me da 12,75. Este 12,75, ¿cierto?, representa mi posición. Recordar que en los percentiles los que estamos buscando nosotros son posiciones exactamente, pero esto no significa que 12,75 sea mi valor final. ¿Por qué? Primero que todo, porque es 12,75, es un número decimal y lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a un número entero. Para llegar a ese número entero nosotros tenemos que aproximar. Y usando la regla de aproximación significa que todo número decimal sobre 5 se va a aproximar al número siguiente. ¿Cuál es el entero siguiente a 12? Es 13. Entonces, esta es mi posición final, 13. ¿Qué hago con ese 13 para poder saber realmente cuál es el valor o mi posición, ¿cierto?, de mi percentil 85? Voy a mi grupo de datos y cuento 13 posiciones. Entonces, voy y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y en este primer 15, ¿cierto?, vamos a tener nuestro percentil 85. Y así de simple yo puedo saber que mi percentil 85 en mi grupo de datos vale 15. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. Para el cálculo de percentil tenemos una fórmula matemática que es n por k dividido en 100. N es el total de datos que simplemente lo identifica contando todos mis datos que me dan, y k es mi variable. Mi variable es el valor chiquitito que me dan a calcular por percentil o por cuartil. Posterior a esto empiezo y valorizo mi fórmula matemática. N son 15 datos por k, que mi variable es 85, dividido por 100.
15 por 85 me da 1275 y ese resultado todavía me falta dividirlo al 100. Al dividirlo por 100 me da 12,75. Como 12,75 no es una posición cerrada, no es un número entero, lo que yo hago es tomar esta posición y llevarlo al valor próximo siguiente, que sería 13. Recordad que hasta acá no estamos utilizando el valor final, no hemos llegado al resultado aún. ¿Cuándo vamos a llegar al resultado? Cuando yo contabilice los 13 lugares, ¿cierto? E identifique dentro de mi grupo de datos del que está ordenado de menor a mayor, la posición 13. Una vez que llego a la posición 13, identifico que en este caso es 15. Al ser 15, 15 es el valor de mi percentil 85. Y así simplemente hacemos el cálculo, ¿cierto?, de percentiles. Ahora, vámonos con el cálculo, ¿cierto?, de cuartiles. Para calcular cuartiles es de una manera muy similar a lo que veníamos trabajando con los percentiles. La única diferencia es que ahora nosotros en los cuartiles, a diferencia de los percentiles que nos podían solicitar cualquier valor del 1 al 99, ¿cierto? Porque busca 100 posiciones iguales, los cuartiles solamente buscan 4. Por ende, a mí solamente me pueden pedir calcular cuartil 1, 2 o 3. Nada más. Y la fórmula para calcular cuartiles es muy similar a la de percentiles. La única diferencia es que en este caso ya no voy a dividir por 100, sino que voy a dividir por 4. N sigue significando lo mismo, ¿cierto? Que es total de datos. Y K sigue significando lo mismo, que es nuestra variable. Entonces, cuartil 1. ¿Cómo calculo cuartil 1? Fácil. Simplemente valorizo y digo n, total de datos. ¿Cuántos datos teníamos? Teníamos 15 datos. Por K, que es nuestra variable. ¿Cuál es nuestra variable en este caso? 1. Multiplico por 1 y luego divido por 4. Al multiplicar 15 por 1, ¿cierto? El resultado es simple, me da 15 y esto lo divido por 4. Lo mismo que le explicaba recién con las multiplicaciones. Si no puedo hacer esta división de manera mental, la hago y la escribo y la desarrollo en una esquinita o en un cuaderno aparte. Hago la división de 15 dividido en 4 y esto me da 3,75. Lo mismo que no pasaba anteriormente. Nuestras posiciones no pueden ser números decimales, por lo cual debemos de aproximarlo a nuestro número entero más cercano. Como es 0,75, nuestro entero más cercano va a ser 4. Esa es nuestra posición. Entonces yo cuento 4 lugares desde mi primer valor, desde mi primer dato, y busco nuestra posición del cuartil 1. Y cuento 1, 2, 3 y 4. Nuestro percentil 1 equivale o vale 8. Pero ojo acá, recordar que cuando tenemos datos repetidos es súper importante no equivocarnos en la posición, puesto que si bien tienen el mismo resultado, el mismo valor, ambos son 8, no tienen la misma posición. Por ejemplo, este es mi primer 8, este es mi segundo 8 y este es mi tercer 8. Así que ojo ahí. Ahora, vamos con nuestro cuartil 2. La misma fórmula. N, que era nuestro total de datos, es decir, 15 por K, nuestra variable. ¿Cuál es nuestra variable acá? Es 2. Y esto lo divido por 4. 15 por 2 es igual a 30 dividido en 4. Divido 30 en 4 y esto me da 7,5.
nuevamente me da decimal. Recordar que para aproximar, siempre nuestro decimal, si es mayor a 5, se aproxima a nuestro número entero siguiente. En este caso, nuestra posición será la octava. Cuento 8 posiciones hasta llegar a mi cuartil 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por ende, mi primer 9 equivale a mi cuartil 2. Y vamos por nuestro último cuartil, que va a ser lo mismo. N es total de datos, que es 15, por K, que es nuestra variable, ¿cierto? En este caso es 3, multiplicado por 3, dividido en 4. 15 por 3 nos da 45. Y 45 dividido en 4 es igual a 11,25. Acá qué bueno que no haya dado un decimal bajo el 5. Recordar que nuestro primer decimal es el que consideramos para ver hacia qué número lo aproximamos. En este caso nuestro primer decimal es 2. Al ser 2 lo voy a aproximar a mi entero que está como resultado, no al anterior a ese entero, es decir, no a 10, lo vamos a aproximar a 11. Se mantiene el entero, pero ya no es un entero con un decimal, es un entero como tal. Entonces, nuevamente buscamos la posición ahora 11 para ver nuestro cuartil número 3. Y digo, onceava posición, digo, en este estaba en el 8, ¿cierto? Y cuento hasta el 11. 8, 9, 10, 11. Nuestro cuartil número 3, ¿cierto? Está en la posición 12, con el dato número 12. ¿Ok? Chicos, todo esto hasta el momento es únicamente cálculo de percentil y de cuartil. Nada más. Ahora vamos a ir con lo que vendría siendo nuestro gráfico, ¿cierto? Nuestra graficación de los cuartiles. Acá no olvidar que nuestros cuartiles son los únicos que se grafican. Nada más, los percentiles no. Para graficar nosotros vamos a usar un gráfico llamado de cajón y bigote. En nuestro gráfico de cajón y bigotes siempre nos piden todos estos datos. Nos piden el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el dato menor, el dato mayor y el RIT. Lo vamos a estar viendo ahora para que ustedes lo puedan tener de una manera mucho más clara. Vuelvo a recordar, estamos continuando, seguimos utilizando los mismos datos desde el principio, para que no tengamos tanta confusión y no tengamos que hacer un procedimiento tan largo. Entonces, nuestro primer cuartil, ¿cuánto había dado? La posición 8. ¿Pero cuál 8? Nuestro primer 8. Para la elaboración de nuestro gráfico de cajón, esta información, que es la que hicimos anteriormente, ¿cierto? ¿Quiere ver si puedo pasar a la diapositiva anterior? Que es todos estos valores, todos estos cálculos que hicimos, ¿cierto? Nos van a servir y nos van a ayudar mucho para poder hacer el gráfico de cajón y bigote. Entonces, nuestro primer cuartil, ¿cierto? Quedaba en la posición 8. Voy a mi recta numérica, que la tengo que volver a escribir de manera muy ordenada para que se pueda entender, y hago una línea de forma vertical, ¿cierto? En mi primer 8, sin llegar a él. Simplemente hago una línea. Luego hago una segunda línea donde corresponde mi segundo cuartil. En este caso, nuestro segundo cuartil queda en el primer 9. Y hago una tercera línea, ¿cierto? En nuestro tercer cálculo de cuartil, que es, en este caso, es el cuartil número, o sea, nuestra posición número 12. Cierro el cajón. ¿Cómo lo cierro? Uniendo la primera línea con la tercera línea. Y acá lo que yo he armado, un cajón. Ya, claramente
espero que a ustedes les quede mucho más derecho que a mí. Y vamos a ver que acá ya tenemos nuestro cajón. Tenemos nuestro cuartil 1, que es 8, nuestro cuartil 2, que es 9, y nuestro cuartil 3, ¿cierto? Que va a ser 12. ¿Qué nos falta? Nuestro bigote. ¿Cómo saber dónde ubicar mi bigote? Fácil. Voy a mi primer dato y hago una pequeña línea. De esa línea hago una línea horizontal que cruza por la mitad de mi cajón, pero no es entero, es solamente hasta llegar a mi primer cuartil. Y para hacer el último bigote, tomo el último dato de mi grupo numérico y hago exactamente lo mismo. Una línea hasta cruzar hasta la mitad del cajón hasta mi tercer cuartil. De esta manera, yo acabo de hacer mi cajón y bigote de cuartil. Con esta información, si a mí me presentaran solamente esta información, mi parte gráfica de cuartiles, yo puedo identificar todos los valores que me están pidiendo a mi costado izquierdo. Por ejemplo, me están pidiendo mi cuartil 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale mi cuartil 1? Yo acá simplemente observando puedo ver que vale 8. Me están pidiendo mi cuartil 2. Observo la mitad de mi cajón y puedo identificar que mi cuartil 2 vale 9. Y mi último cuartil, ¿cierto? Que me están pidiendo mi cuartil 3, es mi última parte de cajón y puedo identificar que vale 12. El armar y el interpretar cajones o gráficos de cajones, ¿cierto? Nos permite de manera mucho más visual y rápida identificar todos estos datos. Ahora, para mi dato menor, simplemente me voy al bigote, ¿cierto? A mi primer bigote y observo. Mi primer bigote de mi izquierda es mi dato menor. ¿Cuál es mi dato menor entonces? 1. Y mi último bigote va a ser mi dato mayor, mi bigote de la derecha. Entonces, mi dato mayor es 15. Ahora, pregunta del millón, ¿qué será el RIC? El RIC es una abreviación de nuestro... Deme un segundito que se me quedó pegado. Ahora sí. De nuestro rango intercuartil. Nuestro rango intercuartil simplemente es identificar el tamaño de mi cajón. Para calcular el RIC, yo tengo que calcular y hacer una operatoria muy básica, que va a ser cuartil 3 menos cuartil 1. Cuartil 3. ¿Cuánto valía mi cuartil 3? En este caso valía 12. Recuerden que toda esta información nosotros después la tenemos que valorizar. ¿Cuánto valía nuestro cuartil 1? 8. Resto 12 menos 8, ¿cierto? Y hago la resta. ¿Cuánto falta de 8 para llegar a 12? Digo 8, 9, 10, 11, 12, 4. Entonces mi RIC es 4. Mi cajón tiene una medida de 4 posiciones. ¿Ya? Eso es todo. Así de simple yo puedo calcular los percentiles, los cuartiles y hacer la gráfica. Si todavía tenemos duda, muchachos, recuerden utilizar el material que se le había entregado anteriormente. Casi la mayoría de las guías que le he enviado van con videos, van con QRs que les pueden permitir, ¿cierto?, ver y observar cómo calcular esto. Además, como siempre les decimos, ¿cierto?, en Clase con el Tío, matemática, más allá de estudiarla, hay que practicarla. Entonces, no hay otra forma más que practicar para poder comprenderla mejor y que cada vez sea más armoniosa la manera de desarrollarla. Vamos a ir entonces ahora con nuestra última parte de nuestra retroalimentación, que tiene relación ahora con los datos de probabilidades, ¿ya? Probabilidades en sí no es tan complejo, pero sí nos piden mucha información. En cuanto a probabilidades, a nosotros siempre se nos va a dar un problema, una probabilidad,
un experimento, ¿cierto? Que nosotros tenemos que identificar ciertos datos y vamos a tener que calcular. En este caso, nuestro experimento, ¿cierto? Es un experimento aleatorio que consiste en extraer, es decir, sacar al azar una bolita de una caja. Imagínense que tienen una cajita de cartón. Y en esa cajita de cartón nosotros tenemos dos bolitas. Hay bolas azules y hay una bola roja. Nosotros, además de intentar o de sacar, mejor dicho, una de estas bolitas, vamos a tener que después que sacar una moneda y lanzarla. Acá nosotros tenemos dos variables. Una son las bolitas que tenemos en la caja y la otra es la moneda, ¿cierto?, que vamos a lanzar. Luego de esta problemática que se nos presenta, nos dan una pregunta, que es: ¿cuál es la probabilidad de extraer una bolita roja y un sello de la moneda? Recordar que las monedas tienen caras y sello, ¿ya? Por eso hablamos de sello. Para esto nosotros tenemos que desglosar, separar, ¿cierto?, nuestros problemas de probabilidad y ver mucha información que nos entrega. Hay mucha información y que tenemos que aprender a comprenderla. Primero que todo vamos a entender que todo lo que es la muestra, ¿cierto?, de la información es nuestro experimento. Es nuestro experimento aleatorio, ¿cierto?, que nos van a ir dando en diferentes problemáticas. En este caso, nuestro experimento simplemente consiste en extraer bolitas de una caja. ¿Cuáles bolitas? Bolitas azules y rojas. ¿Cuántas? Si no nos dicen, como en este problema, la cantidad, damos por hecho que es una azul y una roja, ¿ok? Y eso es para todos los problemas. Y luego nos dicen que vamos a lanzar dos monedas. Ojo ahí, dicen que son dos monedas. Ahora, eso era todo lo que es el experimento. El suceso es lo que nosotros esperamos obtener en nuestro experimento. ¿Cuál es este suceso? ¿Cierto? Que es cuál es la probabilidad de extraer una bolita roja y un sello de la moneda. Eso es lo que nosotros esperamos, por ejemplo, para poder ganar algo. Para esto, nosotros tenemos que identificar nuestro principio multiplicativo. Este lo vamos a dividir según la cantidad de variables que tenemos. En este caso, nuestra primera variable, perdón mi letra, pero estoy escribiendo en el computador, variable, ¿cierto?, va a ser nuestras bolitas azules y rojas. ¿Cuántas variables tenemos? Una y dos. Por ende, tenemos dos variables. La siguiente variable, ¿cierto?, es la moneda. La moneda. ¿Cuántas variables nos puede dar una moneda? Solamente dos. O nos sale cara o nos sale sello, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra variable en la moneda? Van a ser dos. Acá vamos a hacerlo más fácil, chicos, y vamos a borrar que son dos monedas, vamos a poner en una, ¿ya? Entonces, ¿cuántas variables de monedas tenemos? Tenemos cara o sello. Dos variables. Y como bien dice su palabra, principio multiplicativo, lo que vamos a hacer con estas dos variables principales, ¿cierto?, es multiplicarlas. Si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Nuestro principio multiplicativo va a ser 4. Y esta información la vamos a destacar y la vamos a guardar porque después, más adelante, la vamos a tener que usar, ¿ya? Ahora, para poder comprender mejor nuestras probabilidades, vamos a hacer algo llamado diagrama de árbol. Nuestro diagrama de árbol es simplemente desglosar nuestra información, ¿ya? Nosotros, todo experimento parte desde un punto, desde el cero, desde donde estás tú parado frente a la caja, ¿cierto? Luego tenemos nuestra primera variable, que va a ser la caja, ¿cierto?
Y en esta caja podemos tener dos variables. La primera, que nos salga la pelotita azul. Y la segunda, que nos salga la pelotita roja. Luego de esto tenemos otra variable más, que es la moneda. En la moneda tenemos la posibilidad de que nos salga cara o sello, ¿cierto? Lo vamos a poner así como si fueran mundos paralelos. En nuestro primer mundo, nosotros metimos la manito en la caja y tuvimos la suerte de que sacamos la bolita azul. Ahora, de esta bolita azul, tengo la posibilidad que por la moneda, a mí me salga cara o sello, ¿cierto? Ahora, en otro mundo paralelo, yo no saqué la pelotita azul, saqué la roja. Y tengo la probabilidad de que ahora al lanzar la moneda, a mí me salga cara o sello. Así de simple se crea el diagrama de árbol. Así, nada más que así. Si hubiéramos tomado en consideración, por ejemplo, que eran dos monedas, yo ya saqué mi primera moneda, ¿cierto? Ahora voy por mi moneda número 2. Si yo sacara mi primera moneda en un mundo paralelo, ¿cierto? Hubiera sacado bolita azul. Además, en mi primera oportunidad con mi moneda, hubiera sacado cara. Pero desde esta cara a mí hubieran nacido dos ramas diferentes. Que en mi segunda moneda hubiera salido cara y la segunda sello. Luego, en otro mundo paralelo, vuelvo a sacar azul. En mi primera moneda ya no saco cara, saco sello. Y ahora tengo dos probabilidades nuevas, que es cara o sello con mi segunda moneda. ¿Ok? Volvamos entonces como lo teníamos previsto antes, que solamente con una moneda. Pero esto es solamente para que quede claro, chicos, que si a mí me dan más de dos variables, ¿cierto? Más de dos probabilidades, yo las tengo que hacer el diagrama de árbol según cuántas variables a mí me den, ¿ya? Ahora, después que yo hago el diagrama de árbol, existe algo llamado, y que nos van a pedir, que se llama espacio muestral. El espacio muestral se representa así con esa palabra o con este signo, ¿ok? Este signo nos representa el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Simplemente es ir observando el camino de nuestras diferentes variables. En nuestra primera variable tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ir a nuestro mundo. Voy a cambiar el color para que se vea más claro. Yo saco la pelotita de la caja, saco azul y además al lanzar la pelota, o sea, al lanzar la moneda, sale cara. Entonces, mi espacio muestral va a ser azul. Puedo representarlo con la A, solamente con la palabra, con el color, ¿cierto? Y me va a salir cara, la C de cara. Azul, cara. La segunda variable, ¿cierto? Es que yo vuelva a este mundo donde yo saco la pelotita azul, pero ahora en vez de salirme cara, mi moneda me va a salir sello. Entonces yo ahora en mi espacio muestral voy a tener azul y sello. En otro mundo paralelo, ¿cierto? Yo ahora ya no voy a sacar una pelotita azul, voy a sacar una pelotita roja. ¿Dónde está? Esto acá. Voy a sacar una pelotita roja, ¿cierto? Y esta pelotita roja, después voy a sacar mi moneda, la voy a lanzar y me va a salir cara. Entonces mi espacio muestral va a ser roja y cara. ¿Vamos bien? Y por último, nuestra última probabilidad va a ser que voy a sacar roja y con una moneda en sello. Puedo representarlo o me pueden pedir que lo represente mi espacio muestral junto con mi diagrama de árbol, o simplemente voy a tener que escribirlo. Así, voy a escribir. Mi primer espacio muestral va a ser que voy a sacar azul con una cara de la moneda. Después voy a sacar pelotita azul, pero ahora me va a salir sello. Después, ya no voy a sacar pelotita azul, voy a sacar pelotita roja
y me va a salir cara en la moneda. Después voy a sacar pelotita roja y voy a sacar sello en la moneda. ¿Ok? Entonces, estas son las posibilidades de posibles resultados que yo tengo. Tengo 4 posibles resultados. Eso es lo que significa nuestro espacio muestral. ¿Ok? Continuamos. Una vez que tengo el espacio muestral, ¿cierto? Yo tengo que analizar los casos favorables. ¿Qué significa que sean casos favorables? Es que van a dar respuesta o que van a dar lo que yo esperaba que yo tuviera como resultado en mi probabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de un suceso? Y que ese suceso era, ¿cuál es la probabilidad de tener una bolita roja y un sello de moneda? Eso es lo que nosotros esperamos de tener como resultado. Eso sería nuestro caso más favorable en la vida, que sacáramos una bolita roja y un sello en la moneda. Entonces, para hacerlo, simplemente, déjenme acá cambiar para sacar el marcador. Yo tomo la posibilidad, ¿cierto? De que saco rojo, ya me olvido del azul, ¿cierto? Mi caso favorable es que yo saqué una pelotita roja. Y además de mi pelotita roja, yo saqué un sello. Es decir, tengo roja y tengo sello. De todas mis probabilidades, de mi probabilidad 1, de mi probabilidad 2, de mi probabilidad 3 y de mi probabilidad 4, tengo solamente una que da respuesta o que da de manera positiva, ¿cierto? Respuesta a lo que yo estaba esperando. ¿Cuál es mi caso favorable? ¿Cuántos casos favorables tengo? Tengo solamente uno y que este caso favorable va a ser que yo saque una pelotita roja con una cara de sello, con una moneda en sello. ¿Ok? Ahora, además de los casos favorables, existe todo lo contrario, que serían los casos no favorables. Los casos no favorables, ¿cierto? Va a ser todo aquello lo contrario. Los casos en los que yo no voy a ganar nada. ¿Cuáles son los casos o cuántas son las cantidades de casos que yo no voy a ganar nada? En este caso, voy a tener un caso, 2 casos y 3 casos. ¿Por qué? Porque en el primer caso yo saco pelota azul con moneda en cara. Segundo caso, pelota en azul con moneda en sello. Y tercer caso, pelota roja con moneda en cara. Ninguno da respuesta, ¿cierto? A nuestro bolita roja, sello en moneda. ¿Cuántos casos no favorables tengo? 3. Y si se dan cuenta, si yo sumo los casos favorables más los no favorables, hago el total de posibilidades o de variantes que tengo como resultado si yo realizo este experimento. Por último, a nosotros, por estar en octavo básico, además nos piden calcular el porcentaje, ¿cierto?, de estos casos favorables. Es un poco tedioso, pero no es nada del otro mundo, no es ninguna otra operatoria que no hemos hecho nunca antes. Para poder calcular el porcentaje de los casos favorables, simplemente tenemos que hacer la siguiente fórmula. Vamos a hacer una división donde vamos a colocar los casos favorables. ¿Se acuerdan cuántos casos favorables teníamos con la operatoria, con el ejercicio anterior? Era 1. Y con el escenario muestral. ¿Se acuerdan que yo al principio cuando empezamos con esto yo le dije, guarden este valor porque lo vamos a utilizar? Bueno, acá está. Nuestro principio multiplicativo o nuestro espacio muestral, ¿cierto? Era 4. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ahora simplemente, ¿cuántos espacios muestrales tengo? 1, 2, 3, 4. Que es lo mismo que nuestro principio multiplicativo. Nuestro espacio muestral era 4. Y simplemente hago lo que dice que tenemos que hacer en cada fracción. Una fracción, ¿qué es? Es una división. Por ende, si yo divido, ¿cierto? 1 dividido en 4,
ese resultado va a ser mi porcentaje. En este caso, si yo divido 1 dividido en 4, nos va a dar el resultado de 0,25. Como estamos buscando porcentaje, y esta es una estrategia muy simple, si nuestro resultado nos da 0, un valor, significa que tenemos el resultado ya listo. Al tener el resultado ya listo, significa que los valores en decimales los volvemos en porcentaje. ¿Cuál va a ser el porcentaje entonces? 25%. ¿Cuál es el porcentaje de nuestros casos favorables de que nosotros podamos ganar en esta muestra? Es del 25%. Muchachos, esto es lo que principalmente más nos está costando, ¿cierto? En lo que es los cálculos y lo que vendría siendo la principal retroalimentación. Más no olvidar que también en la evaluación va a venir todo lo que es interpretación de gráficos y de datos. Pero eso es simplemente, como ustedes ya saben, observar los datos e ir interpretando la información que ya está en ella. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna consulta, no tengo ningún problema en recibir un correíto por ahí para que ustedes me la hagan el fin de semana. Ya, si me llega algún correíto, voy a hacer todo lo posible para poder contestárselo para que puedan estudiar y despejar aquella duda que tengan para la evaluación. El video quedó un poco extenso, pero es porque quedó con mucha información. Espero que les sirva, muchachos, y que les vaya muy bien en la pruebita. Eso. Bye bye.